Jennifer nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre al perderse en el bosque. Lo que parecía un final se transformó en un nuevo comienzo cuando sus ojos encontraron los de Tahoma. Jennifer se veía ante una nueva oportunidad. La caravana se dirigía hacia el oeste, donde comenzaría su vida de nuevo, lejos de las miradas de desprecio y de las ataduras del pasado. El viento traía el aroma de la tierra y la libertad, pero no todo saldría como lo había planeado. Al final del grupo su carreta se sacudía, hasta que un chasquido seco anunció el problema. Cuando bajó, vio la rueda rota, inclinada como si se burlara de ella. Gritó pidiendo ayuda, pero los demás viajeros ya estaban lejos. Respirando hondo intentó arreglarla por sí sola, pero la madera rota necesitaba un reemplazo. Miró a su alrededor y notó el bosque cercano, lleno de árboles robustos. Tomó un cuchillo y caminó en busca de una rama resistente. Al principio se sentía segura, convencida de que solo necesitaría unos minutos para resolver el problema. Pero al cortar la primera rama, un viento frío sopló, y al girarse se dio cuenta de que ya no reconocía el camino de regreso. El pánico empezó a crecer. Los árboles a su alrededor parecían todos iguales, formando una pared verde asfixiante. Jennifer llamó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el silencio. Giró sobre sus propios pies, tratando de recordar por dónde había venido, pero cada paso que daba parecía llevarla más y más profundo en el bosque. La luz del sol filtrada por las hojas disminuía poco a poco. Se sentía como una niña perdida en un mundo que no la quería allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La noche se acercaba y los sonidos del bosque se volvían más amenazantes. Ramas crujiendo, hojas susurrando. ¿Qué había ahí? ¿Animales? ¿Alguien observándola? Jennifer se abrazó a sí misma e intentó calmarse. Se darán cuenta de que desaparecí, pensó, tratando de convencerse de que la caravana volvería a buscarla. Pero en el fondo sabía la verdad. Nadie notaría su ausencia. Solo era una viajera más entre tantas. Las lágrimas rodaron por su rostro al darse cuenta de cuán insignificante parecía su existencia. Si desaparecía allí, ¿quién la echaría de menos? Su vida siempre había estado marcada por la indiferencia, por miradas que la veían solo como una pieza desechable. Su corazón se oprimía con esa certeza, pero tenía que reaccionar. Tenía que salir de allí. Se secó el rostro y se obligó a respirar hondo. No podía entregarse a la desesperación. Fue entonces cuando algo cambió. Un escalofrío recorrió su espalda y su respiración se quedó atrapada en su garganta. Entre las sombras del bosque apareció una figura. Piel bronceada, cabello negro cayendo hasta los hombros, ojos que parecían analizarla sin prisa. El silencio entre ambos estaba cargado de tensión. Jennifer apenas podía respirar. Sabía exactamente quién era, o mejor dicho, qué era. Un apache. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El miedo y la fascinación se mezclaban en su sangre. No sabía si correr o quedarse allí, observando a aquel hombre como si fuera un espíritu del bosque. Él no se movía, solo la observaba, como si estudiara cada detalle de ella. Jennifer sintió que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. ¿Pero cómo? La voz de él sonó firme, pero sin agresividad. ¿Estás perdida? Jennifer tardó un segundo en reaccionar. Aún jadeante por el susto, asintió sin saber si confiar o correr. El hombre mantenía una mirada atenta, como si estudiara cada una de sus expresiones. Se presentó como Tahoma y había algo en la forma en que hablaba que le hizo sentir que no era solo una pregunta cualquiera. Él sabía que ella estaba vulnerable. Jennifer intentó explicar su situación, la caravana, la carreta rota. Su voz temblaba, pero Tahoma solo la observaba, con los brazos cruzados. Cuando volvió a hablar fue directo. Esa tierra pertenecía a su pueblo. La afirmación hizo que su corazón se acelerara. ¿Estaba allí para ayudarla o para expulsarla? Jennifer se dio cuenta de que no era un hombre de palabras innecesarias, pero algo en su postura indicaba que no tenía intención de hacerle daño. La tensión en el aire era casi palpable. Jennifer se sentía dividida entre el miedo y la curiosidad. Sus ojos eran oscuros como la noche,
pero no transmitían frialdad. Había algo allí, algo diferente. Entonces, para su sorpresa, él extendió la mano indicándole que lo siguiera. No había una sonrisa, solo una seriedad que transmitía más seguridad que 1000 promesas vacías. Él la guiaría de vuelta a la carreta. Cada paso detrás de él era un nuevo descubrimiento. Jennifer notó la forma en que caminaba, ligero, casi silencioso, como si fuera parte del bosque. Sus ropas de cuero y con flecos parecían pertenecer a ese lugar tanto como él. A cada minuto la curiosidad crecía dentro de ella. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo vivía? ¿Y por qué estaba ayudando a una extraña perdida? Las preguntas giraban en su mente. Cuando llegaron a la carreta, Tahoma evaluó la rueda rota sin decir nada. Jennifer intentó contener la expectativa. Él tomó un pedazo de madera y comenzó a trabajar, sin necesidad de muchas explicaciones. Jennifer observaba cada movimiento, fascinada. Sus manos eran hábiles, rápidas. En pocos minutos, la rueda estaba firme nuevamente. Lo que para ella parecía un problema imposible, para él era solo un detalle más del día. Entonces, sin previo aviso, él silbó. De la espesura surgió un caballo, fuerte e imponente. Jennifer se encogió instintivamente, pero Tahoma simplemente pasó la mano por el cuello del animal, murmurando algo en su lengua. La conexión entre los dos era evidente. Ella se dio cuenta de que había mucho en ese hombre que iba más allá de la fuerza bruta. Entendía la naturaleza, los animales, y parecía saber exactamente cuál era su lugar en el mundo, al contrario que ella. Tahoma subió al caballo e indicó que lo siguiera hasta la caravana. Jennifer tomó las riendas de la carreta, sintiendo un extraño alivio. Fuera lo que había ocurrido en aquel bosque, él estaba dispuesto a llevarla de vuelta. Pero, en el fondo, algo dentro de ella ya lo sabía. Ese no sería el último encuentro entre los dos. La hoguera crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en el rostro de Jennifer. Ella miró a Tahoma, sintiendo una mezcla de gratitud y curiosidad. Él la había ayudado sin esperar nada a cambio, pero aún así, parecía distante, casi inalcanzable. Respiró hondo antes de agradecerle. Si no fuera por ti, estaría perdida para siempre. Él solo asintió, con los ojos fijos en el fuego, como si estuviera decidiendo si debía decir algo. El silencio entre los dos se prolongó. Jennifer quería saber más sobre él, entender quién era el hombre que había aparecido de manera tan inesperada. Preguntó sobre su origen, y Tahoma, después de un breve momento de duda, reveló que era mestizo. El tono de su voz cargaba un peso invisible, algo que ella conocía bien: el rechazo. Explicó que nunca fue plenamente aceptado entre los blancos ni entre los apaches. Jennifer sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que era vivir al margen, ser tratada como una extraña dentro de su propia casa. De repente, se sintió conectada a él de una manera que no podía explicar. «Siempre me han tratado como alguien que no pertenece a ningún lugar», confesó, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Tahoma levantó los ojos hacia ella, y en ese instante, un entendimiento silencioso pasó entre los dos. Ella percibió la intensidad en su mirada. Tahoma no era solo un guerrero fuerte y hábil. Había profundidad en él, capas que pocos conocían. Jennifer se sorprendió estudiando los rasgos de su rostro, la forma de su boca, sus anchos hombros. Nunca había observado a un hombre de esa manera antes, no de esa manera. Un calor extraño recorrió su cuerpo y apartó la mirada, confundida por sus propios pensamientos. Entonces él rompió el silencio. «Desde que te vi, sentí algo diferente». Jennifer contuvo la respiración. Las palabras de él llevaban una honestidad cortante, sin juegos, sin rodeos. No sabía qué decir, porque sentía lo mismo. Nunca habría esperado sentirse así por alguien que acababa de conocer, pero algo dentro de ella gritaba que había algo allí. Algo que quizás siempre había esperado sin saberlo. El fuego crepitaba entre ellos, pero no era lo único que ardía en el aire. Jennifer sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando se dio cuenta de que él aún la miraba, estudiando cada detalle de ella. El tiempo parecía ralentizarse. Era una locura, pero nada de aquello parecía estar mal.
Al contrario, era como si estuviera exactamente donde debía estar. El miedo, la incertidumbre, todo desapareció en ese instante. Solo quedaba esa conexión inexplicable. La noche avanzaba y ninguno de los dos quería romper el momento. Jennifer no dijo nada, solo permitió que el silencio hablara por sí solo. Algo nuevo estaba naciendo entre ellos, algo que ninguno entendía completamente, pero ambos sabían que, después de esa noche, nada volvería a ser como antes. El amanecer trajo un cielo teñido de tonos dorados, pero Jennifer apenas tuvo tiempo de admirarlo. Tahoma estaba inquieto. Miraba hacia el horizonte, los músculos tensos, los ojos entrecerrados. De repente, sin previo aviso, tiró de las riendas del caballo y partió a galope. Jennifer ni siquiera tuvo tiempo de preguntar qué había sucedido. Lo único que sintió fue un nudo en el pecho. Algo estaba mal. Esperó, pero los minutos pasaron arrastrándose, transformando su preocupación en desesperación. Entonces Tahoma regresó y su mirada confirmó lo que su corazón ya temía. Están muertos. Las palabras fueron un golpe seco. Jennifer parpadeó, confundida. No podía procesarlo. ¿Todos? Su voz se quebró. Él asintió desmontando del caballo rápidamente. No podemos quedarnos aquí. Pero ella no podía moverse. El mundo giraba a su alrededor. La caravana, las personas con las que viajaba, ¿estaban muertas? ¿Cómo era posible? El miedo se apoderó de cada centímetro de su cuerpo. Sacudió la cabeza negándose a creerlo. «Necesito ver», murmuró, intentando caminar, pero Tahoma sujetó su brazo con firmeza. «No». La negativa vino cargada de una urgencia que la hizo estremecer. «No necesitas ver esto». Jennifer no escuchó nada más. El peso de la realidad cayó sobre sus hombros y las lágrimas comenzaron a deslizarse. No era justo. Debería haber estado con ellos. Podría haber muerto también. Quizás hasta debería haberlo hecho. Sintió que sus piernas flaqueaban. Pero antes de que pudiera caer, Tahoma la sostuvo. Sus brazos eran firmes, cálidos. Por un momento, se permitió llorar allí, sintiendo su corazón romperse. Él no dijo nada, solo esperó. Cuando finalmente logró respirar, él secó sus lágrimas con sus dedos callosos. Su mirada no era de lástima, sino de algo más fuerte, algo que ella aún no podía nombrar. «No estás sola». Las palabras, simples y directas, le atravesaron el pecho como una flecha. Nunca nadie le había dicho eso con tanta convicción. Jennifer tragó en seco e intentó recomponerse. Ya no quedaba nada para ella allí. No podía volver, no tenía a dónde ir. Lo único que le quedaba era seguir a Tahoma. Aunque todo pareciera incierto, aunque cada paso fuera un salto al vacío, él era lo único sólido en medio del caos. «¿A dónde vamos?» Su voz salió débil, pero decidida. Él simplemente sostuvo su mano y respondió: «A un lugar seguro». Sin más opción, Jennifer siguió a Tahoma hacia el bosque. Cada paso parecía llevarla a un destino que nunca imaginó. Lo que sucedería a partir de ese momento, no lo sabía. Pero algo era seguro: su corazón nunca volvería a latir de la misma manera. El bosque era inmenso, casi asfixiante, pero Jennifer sentía que cada paso al lado de Tahoma la alejaba del miedo. Él caminaba con confianza, esquivando ramas, escuchando cada sonido a su alrededor. La noche cayó, y cuando ella ya sentía el cansancio pesar, él se detuvo en un claro. «Aquí», dijo, comenzando a recoger ramas y pieles que llevaba consigo. En minutos construyó un refugio improvisado. Jennifer observó, impresionada. No estaba acostumbrada a ese tipo de vida. La comodidad de una cama, de paredes que la protegieran, todo parecía tan lejano. Pero por alguna razón, la presencia de Tahoma hacía que todo pareciera menos aterrador. Encendió una fogata y comenzó a preparar algo para comer. Jennifer lo vio partir un trozo de carne con el cuchillo y entregárselo. Al probarlo, se dio cuenta de que sabía a supervivencia. No había condimentos, pero había seguridad. En el silencio de la noche, ella empezó a notar los detalles de él, la manera en que se movía siempre atento, como si pudiera sentir cualquier peligro antes de que apareciera.
Tahoma no era un hombre común. No solo sobrevivía en aquel entorno, pertenecía a él. Jennifer se preguntó si algún día sería capaz de adaptarse. Se sentía frágil, fuera de lugar, pero al mismo tiempo, cada gesto de él la hacía querer aprender. Los días siguientes fueron un desafío, pero también un aprendizaje. Tahoma le enseñó a reconocer huellas en el suelo, a identificar plantas venenosas e incluso a cazar pequeños animales. Al principio, Jennifer dudaba. No quería tocar nada que estuviera vivo, pero a medida que el hambre apretaba, comenzó a comprender que esa vida exigía sacrificios. Poco a poco, empezó a observar todo con una mirada diferente. Él también parecía curioso sobre ella. Jennifer se dio cuenta de que la observaba mientras intentaba adaptarse, como si pusiera a prueba sus límites. A cambio, ella empezó a enseñarle algunas palabras en su idioma. Agua, cielo, sol. Al principio, Tahoma repetía con desconfianza, pero pronto se interesó, como si un nuevo mundo se abriera ante él. Poco a poco, la barrera entre ambos parecía desaparecer, y con esa cercanía, algo más comenzó a surgir. Jennifer sentía su corazón acelerarse cuando él se acercaba demasiado. Cuando sus manos se tocaban por accidente, ella se estremecía. No era solo gratitud por lo que él hacía, era algo más profundo, algo que crecía dentro de ella sin control. Tahoma también lo sentía. Ella lo veía en su mirada, en la forma en que sus ojos se quedaban atrapados en los de ella por demasiado tiempo. Jennifer comenzó a percibir a Tahoma de una manera diferente. No era solo la forma en que caminaba o cómo dominaba el bosque con tanta naturalidad. Era la manera en que la miraba, como si pudiera ver más allá de lo que cualquiera había visto antes. Cuando él pasaba cerca, el calor se apoderaba de su cuerpo. Intentaba ignorarlo, intentaba concentrarse en la supervivencia, pero algo en ella ya había cambiado. Tahoma también parecía diferente. Antes, la trataba con firmeza, como una responsabilidad. Ahora, había algo en sus gestos, un cuidado que no era solo por deber. Sus miradas se hicieron más largas, sus roces más prolongados, aunque accidentales. Jennifer sentía el aire volverse denso cuando él se acercaba. No entendía exactamente qué era aquello, pero sabía que no quería que se detuviera. Fue a la orilla del río donde todo cambió. El calor del día hizo que Jennifer se despojara de su ropa, hasta quedar en ropa interior para bañarse. El agua helada contra su piel la hizo suspirar, pero no fue eso lo que erizó su cuerpo. Fue cuando levantó la mirada y vio a Tahoma allí, detenido, observándola. Él dudaba, pero no apartaba los ojos. Jennifer sintió su corazón acelerarse. Podría fingir que no había nada allí, pero ya era demasiado tarde. Lo llamó sin pensar. Una invitación que llevaba más que palabras. Él permaneció inmóvil por un momento, como si evaluara cada posibilidad. Entonces, sin decir nada, entró en el agua. La distancia entre ellos era pequeña, pero cargaba un peso enorme. Cuando sus manos se tocaron, fue como si un trueno recorriera el cuerpo de Jennifer. Nunca había sentido algo así, y, por primera vez, no quería huir. Fue ella quien tomó la iniciativa. Sus dedos se deslizaron por el rostro de Tahoma, explorando su piel cálida, sintiendo la fuerza que había allí. La mirada de él estaba clavada en la de ella, y cuando se inclinó, el mundo alrededor pareció desvanecerse. El beso ocurrió como si fuera inevitable. Ya no había miedo, ya no había dudas, solo el choque del contacto, el calor creciente, el deseo que ya no podía ser ignorado. Tahoma sujetó su cintura, acercándola más. Jennifer sintió cada centímetro de su cuerpo, cada línea de fuerza que parecía hecha para protegerla. Fue un beso intenso, profundo, cargado de todo lo que habían contenido hasta ese momento. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, pero no se dijeron una sola palabra. No hacía falta. Lo que existía entre ellos estaba claro, y ya no había marcha atrás. El silencio entre Jennifer y Tahoma era denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Después del beso en el río, todo había cambiado.
Él sostenía su rostro con firmeza, sus ojos oscuros y penetrantes, como si quisiera grabar cada detalle suyo. «Siempre te he deseado», confesó sin rodeos. Su voz era ronca, cargada de un sentimiento que hacía que el corazón de ella martillara en su pecho. Jennifer sintió que sus piernas flaqueaban. No pudo evitar una sonrisa tímida. «Yo también», respondió, sin necesidad de pensar. Nunca había sido tan sincera en su vida. Tahoma no dudó. La tomó en sus brazos con una facilidad impresionante, como si pesara menos que una pluma. Jennifer se aferró a sus hombros fuertes, el calor de su cuerpo calentando su piel, mientras él la llevaba hasta la tienda. No había prisa, solo una certeza absoluta en el aire. La tienda era simple, pero en el momento en que Tahoma la recostó sobre las pieles suaves, Jennifer sintió como si el mundo entero hubiera desaparecido. Él la miraba como si estuviera ante algo sagrado. Sus manos deslizaron por su rostro, descendiendo lentamente por su cuerpo, trazando un camino que erizaba su piel. Jennifer contuvo la respiración, sintiendo cada caricia como un incendio creciente dentro de sí. Cuando finalmente se entregaron, no quedaba nada entre ellos más que puro sentimiento. Tahoma no era solo un guerrero, no era solo un hombre que la había salvado. Él era su elección. Cada caricia, cada beso, cada suspiro compartido sellaba algo mucho más profundo que el deseo. Era como si sus corazones estuvieran entrelazados, como si algo más grande los hubiera guiado hasta ese momento. El tiempo parecía haberse detenido. Jennifer se sentía completa, como si finalmente perteneciera a algún lugar. Y ese lugar era en sus brazos. Las estrellas brillaban afuera, testigos silenciosos del amor que crecía entre ellos. Tahoma la mantuvo junto a él, sus dedos trazando suaves círculos en su piel, como si quisiera memorizar cada detalle. Jennifer cerró los ojos, sintiéndose segura como nunca antes. Antes de quedarse dormido, Tahoma susurró algo en su lengua. Jennifer no lo entendió, pero no lo necesitaba. El tono de su voz lo decía todo. No la dejaría, la protegería. Por primera vez en su vida, creyó en una promesa sin necesidad de pruebas. Su corazón no dudaba, y al dormir, abrazada a él, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero la mañana traería preguntas, y con ellas, decisiones. Jennifer realmente podría quedarse, podría adaptarse a ese mundo. La noche había sido de ellos, pero el futuro aún estaba por venir. La luz del amanecer se filtraba por la tienda, trayendo consigo la realidad. Jennifer abrió los ojos y sintió el calor del cuerpo de Tahoma a su lado. Por un instante, deseó que el tiempo se detuviera allí, que esa sensación nunca terminara. Pero la duda surgió como un susurro incómodo en su mente. ¿Podría realmente quedarse? Su corazón ya había elegido, pero el mundo a su alrededor no era tan simple. Tahoma parecía saber lo que ocurría dentro de ella. La observaba en silencio, su mirada seria, pero no impaciente. ¿Quieres irte?, preguntó, y Jennifer sintió un nudo en el pecho. Realmente quería. La respuesta estaba en su alma, pero el miedo susurraba lo contrario. Se mordió el labio, pensando en todo lo que dejaría atrás. Entonces lo comprendió. No había nada que dejar atrás. Todo lo que importaba estaba justo allí. Pero las dificultades no eran solo emocionales. Jennifer sabía que su presencia no sería aceptada tan fácilmente por el pueblo de Tahoma. No pertenecía a ese mundo, no hablaba su idioma, no conocía sus tradiciones. Y más que eso, sabía que algunos la verían como una amenaza. ¿Ellos me aceptarán?, preguntó, con la voz cargada de incertidumbre. Tahoma no dudó. Si no te aceptan, lucharé por ti. La firmeza en su voz la hizo estremecer. Jennifer nunca había sido la prioridad de nadie. Nunca había tenido a alguien dispuesto a defenderla sin vacilar. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que Tahoma realmente la quería allí. ¿Pero bastaba con eso? Amor, deseo, promesas, ¿eran suficientes para enfrentar lo que vendría? Su corazón decía que sí, pero su mente insistía en cuestionarlo.
Necesitaba una respuesta real. Tahoma la llevó a un lugar sagrado de su pueblo, un altiplano alto, desde donde se veía todo el bosque, el río serpenteando a lo lejos. «Este es un lugar para tomar decisiones», explicó, su voz cargada de respeto. Jennifer sintió el viento alborotar su cabello, como si la naturaleza le susurrara algo que aún no comprendía. Respiró hondo, cerró los ojos y escuchó su corazón. Y fue allí donde tuvo certeza. «Me quedo». Las palabras salieron más firmes de lo que imaginaba. Cuando abrió los ojos, encontró a Tahoma sonriendo por primera vez. Una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Él sostuvo su rostro, como si quisiera eternizar ese momento. «Entonces ahora eres mía», dijo. Y Jennifer supo que esas palabras llevaban un significado mucho mayor que cualquier promesa hecha en el pasado. Pero aceptar quedarse era solo el primer paso. El verdadero desafío comenzaba ahora. Jennifer sabía que no sería fácil ganarse el respeto de la tribu. Sabía que tendría que demostrar su valía. Pero si Tahoma creía en ella, entonces ella también creería. Y con eso comenzó su nueva travesía, no solo a su lado, sino dentro de un mundo que ahora debía llamar hogar. La llegada de Jennifer a la aldea fue todo menos tranquila. El silencio de las miradas atentas, las expresiones cerradas, la forma en que algunas mujeres susurraban entre sí, todo eso dejó claro que su presencia no era bienvenida. Jennifer mantuvo la cabeza erguida, pero por dentro se sentía expuesta, como una extranjera pisando en territorio prohibido. El único punto de seguridad era Tahoma, parado firme a su lado. Algunos guerreros se acercaron, intercambiando palabras en la lengua apache. Jennifer no entendía, pero el tono era evidente. Desconfianza, quizás incluso hostilidad. Tahoma no retrocedió. Habló de forma firme, sin desviar la mirada. Jennifer percibió que él no estaba pidiendo permiso. Estaba dejando claro que su elección era definitiva. Pero ¿sería eso suficiente? Un hombre puede decidir, pero toda una comunidad puede oponerse. El desafío era real. Jennifer no podía simplemente existir allí. Necesitaba demostrar que merecía quedarse. Sin saber cómo, debía mostrar que no era una intrusa, sino alguien que podía aportar a esa vida. Comenzó observando a las mujeres de la aldea, aprendiendo con sus gestos, con sus costumbres. Intentó acercarse, ayudando en la cosecha, cuidando las pieles, escuchando sus historias. Al principio fue ignorada, pero no se rindió. Los niños fueron los primeros en acercarse. Curiosos, querían entender quién era la mujer de cabellos claros que hablaba palabras extrañas. Jennifer aprovechó esa oportunidad. Empezó a enseñarles pequeñas cosas, dibujos en la tierra, palabras simples de su idioma, historias sobre tierras lejanas. La risa de los niños comenzó a romper el hielo, y poco a poco, algunas mujeres empezaron a mirarla de una manera menos rígida. Pero no bastaba con ser aceptada por algunos. Había quienes nunca aceptarían a una forastera. Uno de los guerreros, en especial, siempre la miraba con desprecio. Desafió a Tahoma, cuestionando su elección. El ambiente se tornó tenso. El duelo era inevitable. Jennifer sintió su corazón acelerarse al ver a Tahoma prepararse para pelear. No había miedo en él, solo la certeza de que protegería su derecho a tenerla a su lado. La pelea fue rápida, intensa. Tahoma venció sin gran esfuerzo, pero no humilló a su oponente. Solo reafirmó que su decisión era definitiva. Jennifer comprendió que allí el respeto no se ganaba solo con palabras. Se necesitaba fuerza, se necesitaba demostrar su lugar. Pero cuando una anciana de la tribu, una mujer de rostro marcado por el tiempo, posó su mano sobre su hombro y la miró con aceptación, Jennifer supo que había dado un paso importante. La resistencia contra ella no desapareció de la noche a la mañana, pero disminuyó. Jennifer ya no era solo la mujer que Tahoma había traído consigo, estaba convirtiéndose en parte de ese mundo. No sabía si algún día sería completamente aceptada, pero algo era seguro. Ya no era una forastera sin identidad. Ahora tenía un lugar allí, y al lado de Tahoma sabía que enfrentaría cualquier desafío que viniera.
Los días pasaron y Jennifer finalmente sentía que pertenecía a aquel lugar. Ya no era solo una visitante, una extranjera observando desde lejos. Ahora caminaba por la aldea con un propósito, ayudando en las tareas, aprendiendo la cultura, intercambiando historias con las mujeres que antes la evitaban. Poco a poco, su presencia dejó de ser cuestionada. Las personas comenzaron a aceptarla no solo como la esposa de Tahoma, sino como alguien que formaba parte de la comunidad. Tahoma quería asegurarse de que ella tuviera un verdadero hogar. Con sus propias manos, comenzó a construir una casa para los dos. Jennifer observaba mientras él trabajaba, sintiendo que algo crecía dentro de ella. Nunca había tenido un lugar al que pudiera llamar suyo, pero ahora aquellas paredes, aquel techo, eran más que madera y paja. Era un símbolo, un nuevo comienzo. El amor entre ellos ya no era un sentimiento pasajero, era un lazo eterno. Jennifer quería devolver el gesto. Comenzó a enseñar a los niños de la tribu a leer y escribir, usando todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Al principio hubo resistencia. Algunos veían esto como algo innecesario, una costumbre de los blancos que no debería infiltrarse allí. Pero poco a poco, la curiosidad se impuso. Los niños se maravillaban con las palabras, con las historias que ella traía, y sin darse cuenta, Jennifer se convirtió en una parte esencial de aquel mundo. Tahoma la sorprendió una noche, cuando, de forma torpe, intentó repetir palabras en su idioma. Jennifer rió emocionada. Él nunca necesitaría aprender su lengua para que se entendieran, pero aquel gesto significaba mucho. Él quería conocer su mundo, así como ella quería entender el suyo. La conexión entre ellos no era solo física, era algo mucho más grande, algo que ninguna diferencia podría romper. El momento más importante llegó con la ceremonia tradicional que oficializó su unión. Las hogueras iluminaron la aldea, los tambores resonaban en el aire, y Jennifer sintió que estaba viviendo algo que nunca había imaginado. Ella y Tahoma intercambiaron miradas, tomaron sus manos y sellaron su historia bajo la mirada del pueblo que, un día, dudó de ella. En ese instante, ya no había dudas. No importaba de dónde venía, su lugar estaba allí, al lado del hombre que amaba. Jennifer finalmente entendió que nunca necesitó tierras, títulos o riquezas para tener un hogar. Su hogar siempre estuvo en los brazos de Tahoma. Su amor sobrevivió al miedo, a las dudas, a las diferencias. Y ahora, mientras caminaban juntos, sabiendo que nuevos desafíos vendrían, ella ya no sentía miedo. No había vuelta atrás. Habían enfrentado todo y aún estaban allí, unidos, para siempre. Y en aquella aldea, rodeada de personas que un día la rechazaron, Jennifer encontró algo que había buscado toda su vida. No era solo amor, no era solo pasión, era algo más profundo. Una película romántica podría intentar capturar la intensidad de lo que vivieron, pero la verdad era que solo ellos sabían la fuerza de aquel sentimiento. Corazones entrelazados por el destino, almas gemelas que se encontraron contra todas las probabilidades. Si esta historia te conmovió, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con alguien que necesita volver a creer en el amor. Aquí siempre encontrarás historias que te harán sentir, reflexionar y, quién sabe, cambiar la forma en que ves las relaciones.